¿Qué tal? Buenas tardes con todos, un gusto estar acá, gracias por la invitación también. Al igual que el anterior ponente Milton, yo también he sido parte del proyecto Geomática y nos hemos formado ahí y es un grato honor estar acá, poder compartir la experiencia que hemos ganado con el tiempo y siempre mantener el contacto, ¿no? De hacer nuevas investigaciones y también apoyarse mutuamente, ¿no? Voy a apagar mi cámara porque mi internet está medio lento. Sin embargo, cualquier cosa me lo pueden escribir o me lo pueden decir para si es que hay alguna interrupción. Gracias. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre rellenos sanitarios, dónde y por qué, un análisis con HP, que es una técnica de evaluación multicriterio y SIG, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta algo muy importante cuando hablamos del tema de la gestión integral de los residuos sólidos, ¿cierto? Desde el punto que una persona lo va a generar hasta el punto en donde se va a disponer estos residuos sólidos, ¿no? Y generalmente el problema cae o muchas veces es el talón de Aquiles cuando se busca disponer en un lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta disposición muchas veces es de manera inadecuada, ¿no? Y cuando es de manera inadecuada tenemos lo que son los famosos botaderos a cielo abierto, los botaderos no controlados, que ya la UEFA lo está categorizando como pasivos ambientales, ¿no? Entonces, es importante saber dónde podemos ubicar, ¿no? Y más que por los problemas ambientales que se generan, ¿no? Es también por el recurso económico que el gobierno invierte, ¿no? Que es dinero de los ciudadanos, ¿no? A partir de los impuestos, ¿no? A nivel mundial hay diferentes formas de disponer estos residuos que ya no son reaprovechables y uno de los principales son los rellenos sanitarios, ¿no? En nuestra Latinoamérica, por ejemplo, rellenos sanitarios como infraestructura viene a ser un punto clave o esencial que se debería promover siempre y cuando reúna las condiciones, el lugar en donde tú lo vas a establecer y también el manejo que se va a dar. Entonces, es todo un flujo que debe ser continuo, monitorizado, para que sea correcto, ¿no? Entonces, ante ello, en 30 años se indica que se va a incrementar en más del 70% de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Más que todo por las migraciones que hoy en día se está dando, ¿no? El tema de la urbanización, el tema de la mayor demanda de alimentos y que muchas veces estos alimentos están envasados en envases no reciclables, ¿no? Es decir, envases que generan cantidad de residuos que van contaminando, ¿no? En nuestro país, que ya vamos más de los 30 millones de habitantes, ¿no? En el 2019 se menciona que generamos más de medio kilogramo de residuos sólidos por habitante día, ¿no? Que es conocido como el GPC, ¿no? Sin embargo, faltan infraestructuras y eso lo dice el MINAM y eso también lo dice entidades como la UEFA, ¿no? Es decir, infraestructuras para una disposición final de manera adecuada, más conocido como los IDFRS, ¿no? Y si es que no hay infraestructuras, entonces tenemos otro problema que se generan que los botaderos informales a causa de esta falta de infraestructuras, ¿no? Que muchas veces esta falta de infraestructuras también está ligado al tema de temas legislativos, técnicos, sociales o ambientales, ¿no? Que muchas veces por desconocimiento no se aprueban ciertos proyectos y generan que siga aperturado botaderos, ¿no? En este sentido se busca evaluar la aptitud de la tierra, no solamente en un distrito, en un departamento, sino se puede hacer a nivel de país, a nivel de regiones grandes como Latinoamérica, para evaluar ciertas zonas que reúnen condiciones para disponer residuos sólidos de manera adecuada, ¿no? Entonces, esta selección es necesaria para luchar contra los botaderos informales que existen, ¿no? Que superan los 1.500 en el año 2019, como lo dice OEFA. Sin embargo, hay una plataforma que ya OEFA ha realizado y es bastante buena. Y en esta plataforma, por ejemplo, nosotros podemos ver en dónde están estas áreas degradadas, por ejemplo, en dónde están estas zonas en donde se están disponiendo inadecuadamente, pero solo las que están registradas.
Sin embargo, hay muchas zonas que no están registradas, ¿no? Entonces, acá hay áreas degradadas por residuos sólidos municipales, otras que están en reconversión, otras que cuentan con infraestructura y otras que ya han colapsado, ¿no? Como acá en la región Amazonas salió la noticia que ya hay rellenos sanitarios que por el tema de quizás manejo o por la mala ubicación ya han colapsado, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos bien en dónde ubicar estos rellenos sanitarios, ¿no? Continuando, y ya con el grupo de geomática ya se ha venido trabajando con técnicas de evaluación multicriterio y dentro de ello, por ejemplo, ya se han publicado 2 artículos en relación a relleno sanitario, ¿no? Más que todo, uno es para ubicar en dónde podría ser, porque la palabra correcta es podría, ¿no? Porque se tienen que hacer otros estudios más a detalle, a partir de este. A nivel de Chachapoyas y Huanca, que son 2 distritos en el norte del país, y otro es ya evaluando ya un poco más si es que los rellenos sanitarios que se han ubicado, por ejemplo, acá tenemos uno de la mancomunidad de Alto Tubamba, su ubicación es correcta o no, o quizás nos va a traer problemas, o quizás es muy bien la adecuación que este proyecto se ha desarrollado, ¿no? Entonces, se aplicaron diferentes técnicas. Una de ellas ha sido HP y otra ha sido lógica difusa, ¿no? Sin embargo, el gobierno tiene una guía de ubicación de rellenos sanitarios, una del 2011, te dice ciertos criterios que debemos tener en cuenta, y otra es que está en documento de propuesta, como dice ahí, que es una guía también para identificar estas zonas, que es del año 2020, ¿no? Entonces, estas guías siguen más o menos este flujo, ¿no? Fase inicial, la fase de análisis espacial y la fase de evaluación, ¿no? Sin embargo, queda suelto porque no hay una metodología definida como tal y no la va a haber por el hecho de que son realidades distintas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el departamento de Amazonas se generan diferentes residuos que en el sur del país, y así en el centro, en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Entonces, las metodologías que hay que entender acá se deben adecuar al área de estudio que ustedes quieren evaluar, ¿no? En función a los criterios y a la disponibilidad de datos que se tienen, ¿no? La guía también menciona algo muy importante que viene a ser el tema de las restricciones, ¿no? Porque no es lógico que yo establezca, por ejemplo, un relleno sanitario en un centro poblado, o cerca a o cerca a un aeropuerto, ¿no? Según la guía dice que tenemos que tener una distancia de alrededor de 3 kilómetros alrededor del aeropuerto. Es decir, no debería estar dentro de esos 3 kilómetros un relleno sanitario. Por temas de seguridad, por temas de que podría haber el tema de aves, por el tema de bolsas plásticas u otros que podrían tener en riesgo a los aviones que usan el aeropuerto, ¿no? Y así va poniendo ciertas restricciones, ¿no? Entonces, la guía nos recomienda, es una base y es buena, ¿no? Es una base para que nosotros también podamos analizarlo y definir si es que este criterio va, este criterio no va, o tendría que agregar otra restricción, por ejemplo, ¿no? Otra restricción, por ejemplo, como el tema de centros turísticos. No sería lógico que dentro o cerca a un lugar turístico como Cuelap, como Machu Picchu, yo tenga un relleno sanitario, ¿no? Entonces, ya es por criterio que los especialistas deben elegir qué restricciones de acuerdo a su área de estudio o de acuerdo a las necesidades de la población, ¿no? Sin embargo, es una guía base que nosotros deberíamos leerlo a detalle para poder guiarse. Por eso dice guía, ¿no? Viendo el caso de estudio, si bien es cierto, se hizo un estudio en Chachapoyas, es uno de los primeros estudios utilizando esta metodología, ¿no? Y se vio que es de gran importancia porque en Chachapoyas existe un botadero, ¿no? El botadero Rondón, y este botadero está al borde de una carretera, ¿no? Y si está al borde de carretera, también representa un riesgo para los transeúntes y también un punto, un foco infeccioso para las personas que transitan por allí, ¿no? Esta es una imagen general de este botadero, ¿no? Lo conocen como la Quebrada del Atajo. Está cerca a la ciudad, alrededor de 3.8 kilómetros en línea recta,
Y sin embargo, hay estudios ya que han demostrado que existen problemas de contaminación, ¿no? Como ya lo podemos ir imaginando, ¿no? Como el tema del aire, del agua, del suelo, ¿no? Y también se podría indicar o se podría decir que es un foco infeccioso, ¿no? De posibles vectores, por ejemplo, enfermedades, y a la vez también podría generar el tema de conflictos sociales, ¿no? Entonces, ese es el problema que se tiene, ¿no? Así como se tiene en el norte del país, también en todo nuestro país es semejante ello, ¿no? Y hay alrededor de 1.500 botaderos informales, según el OEFA que estaba mencionando en el 2018, ¿no? Entonces, si tenemos un problema, que es el tema de no sabemos dónde ubicar un relleno sanitario, ¿no? Entonces, hay diferentes metodologías de poder hacer evaluación, ¿no? Entonces, la idea es, si yo voy a elegir una metodología que sea rápida, que sea económica, que esta metodología que sea también totalmente viable para yo poder aplicarlo y de fácil entendimiento para socializar esta información que yo voy a generar, ¿no? Entonces, dentro de varias metodologías que existen, la evaluación multicriterio, que es como la toma de decisiones, ¿no? Entonces, que nace dentro de las ciencias sociales, y yo puedo decidir si es que el proyecto A, el proyecto B o C es mejor que uno con respecto a otro, ¿no? Y esta técnica me permite elegir, ¿no? Entonces, nace más o menos en la década de los 90, incluso antes, mencionan otros, ¿no? Y es un conjunto de técnicas que utiliza decisiones multidimensionales y que lo que busca en sí es tomar una decisión, ¿no? Por eso dice evaluación multicriterio. Múltiples criterios en la cual nos da muchas opciones para que nosotros podamos elegir, ¿no? Y así tomar una decisión. Entonces se clasifican en tres ramales importantes, como se observa allí en la figura. Tenemos las compensatorias, las borrosas y las no compensatorias, ¿no? Entonces, dentro de los SIG, dentro de los sistemas de información geográfica, hay dos importantes. Ahí tenemos las aditivas y las de punto ideal, ¿no? Que ya un ponente anterior ya mencionó, por ejemplo, aplicando no solamente HP, sino también aplicando Topsis, por ejemplo, ¿no? Es decir, un poco más robusto para que mejoremos la decisión que estamos eligiendo, si es que es correcto o no, ¿no? Y así podemos nosotros elegir una u otra, ¿no? Dentro de las aditivas tenemos lo que son las jerarquías analíticas, y allí nace lo que es la técnica de evaluación multicriterio, más conocido como AHP, ¿no? Entonces, esta técnica es bastante hoy en día está bastante aplicable y hay muchos estudios que hoy en día se están realizando, eh, ¿no? Que se basa en 4 puntos esenciales, ¿no? Es decir, construir jerarquías, hacer una matriz de comparación por pares, es decir, una matriz de comparación pareada, y evaluar la consistencia de esto que no supere el 10%. Entonces, muchos lo critican cuando llegamos al punto 3, evaluar la consistencia, ¿no? Es decir, en esta consistencia muchas veces ahí está el sesgo, ¿no? El sesgo metodológico que uno puede aplicar, ¿no? Es decir, utilizo 5 expertos, utilizo 10 expertos, 20 expertos. ¿Qué sucede si es que solamente trabajo con 10, ¿no? Entonces, ese es el sesgo o un poco de debilidad que tiene la metodología. Sin embargo, esta lo podemos mejorar mediante otras opciones, ¿no? Y los pesos de importancia que viene a partir del panel de expertos, ¿no? Entonces, se basa en una matriz de orden, ¿no? Es decir, en función al número de criterios, que es igual al número de filas por columnas, y necesitamos estos expertos que conozcan del tema, ¿no? En este caso, si hablamos de rellenos sanitarios, tenemos que tener expertos que sean de rellenos sanitarios, ¿no? ¿No? Que sean expertos que hayan trabajado en el tema de rellenos sanitarios o que estén ligados dentro de la toma de decisiones para el manejo, por ejemplo, del proceso de residuos sólidos, ¿no? Entonces, mientras más grande sea mi panel de expertos, mucho mejor va a ser el tema de los pesos que yo voy a ir a generar. Para entender, si yo quiero ir, por ejemplo, de un punto A un punto B, en este caso para mi trabajo, saliendo de mi casa, tengo diferentes opciones, ¿cierto? Una puede ir en línea recta, otra puede hacer esta ruta, la siguiente, o puede tomar diferentes caminos como se observan allí, ¿no? Entonces,
La metodología nos permite elegir cuál de estos caminos es mejor para yo poder llegar de manera adecuada y sin riesgo quizás, ¿no? Si es que otro consideraría, por ejemplo, una variable en donde no hay zonas donde no roben o zonas donde no haya el tema de tráfico, ¿no? Y podría considerar ciertos criterios o variables, ¿no? Por ejemplo, la distancia en kilómetros, si tomo la opción 1, el tiempo, el estado de la vía quizás, el tráfico, el clima, la ruta, el tipo de transporte. Si es que en el tipo de transporte yo quiero detallar más, si es que voy a ir en bicicleta, en taxi, en colectivo, entonces ya vamos viendo qué variables me van a permitir definir o tomar una decisión para ir desde un punto a otro punto, ¿no? Con el objetivo de trasladar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la aptitud de áreas, en la anterior ponencia mencionaron que nosotros podemos evaluar el tema de aptitud forestal, por ejemplo, ¿no? Si queremos evaluar el tema de aptitud de áreas para forestales, para especies forestales, también lo podemos evaluar mediante esto, ¿no? ¿Qué tendría que saber principalmente si son especies forestales, ¿no? Tendría que saber el tema del clima, el tipo de suelo, es decir, la edafología, la topografía, porque no voy a sembrar especies forestales en zonas muy accidentadas o en suelos que no tengan el nivel de pH adecuado para que la especie crezca, ¿no? O quizás el clima, ¿no? Es decir, qué tipo de precipitación, si es que hay precipitación abundante o no, ¿no? Entonces, a partir de esos criterios, yo recién voy a tener alternativas, ¿no? Es decir, alternativas que las voy a poder categorizar en 3, en 4, en 5, o quizás de forma binaria, ¿no? Sí o no, ¿no? ¿Es apto o no es apto? También lo puedo hacer, ¿no? Entonces, dentro de estas jerarquías, lo que hay que entender es lo siguiente, ¿no? Yo tengo un objetivo como tal, en este caso, aptitud de áreas para tal cosa, para especies forestales, ¿no? Y para lograr la aptitud de especies forestales dependo de algo. ¿Dependo de qué? Depende del clima, depende del suelo y depende de la topografía. Y si yo quiero detallar más, el clima está conformado por diferentes variables, ¿no? Precipitación, temperatura mínima, máxima, humedad relativa y así. Y así voy disgregando, ¿no? Al final, para obtener alternativas en común, ¿no? Según la necesidad que yo tenga, ¿no? ¿Qué datos requiero para la metodología? Solamente conocer lo básico que es de GIS, ¿no? Saber dos datos principales, que es el tema vector, por un lado, y raster, por otro lado, ¿no? Entonces, en vector ya sabemos si tenemos puntos, es decir, por ejemplo, pueden ser centros turísticos, ¿no? Pueden ser casas, ¿no? Líneas o polilíneas, por ejemplo, el tema de redes de alta tensión, si es que quiero instalar, por ejemplo, paneles solares, quizás, si es que mi objetivo es por allí, ¿no? Polígonos, si es que tengo, por ejemplo, agua superficial dentro de mi área de estudio. Polilíneas también, por ejemplo, el tema de carreteras. Y otros que son, por ejemplo, como curvas de nivel, si yo quiero implementar, ¿no? Pero estas curvas de nivel también lo podría plasmar en un raster, ¿no? Es decir, con un modelo digital de elevación que anteriormente los ponentes ya estaban mencionando, ¿no? Entonces, todos esos variables en vector que yo tendría un principio, tendría que pasarlo a raster, porque en raster yo puedo sumar, puedo dividir, puedo multiplicar, derivar, integrar y todas las operaciones que yo desearía realizar en ello, ¿no? Entonces, la idea es convertirlo todo a raster o homogeneizar de una manera u otra, ¿no? Entonces, nosotros podemos generar nuestras variables según la necesidad que tengamos y según el objetivo como tal, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos unos mapas temáticos de NDVI, un índice de vegetación, de hidrología, de textura, de pendiente, de precipitación y otros, ¿no? Y en la mano derecha tenemos otro que es el tema de el uso y cobertura de suelo, ¿no? Clasificación, que nos permitiría también saber en dónde hay bosque, porque un bosque no voy a instalar un relleno sanitario. Si es que yo soy ambiental, entonces no es lógico que yo me tumbe el bosque para instalar un relleno sanitario como tal. Entonces es importante tener o haber generado esta variable, ¿no? Y otras aplicaciones que se puede tener en cuenta, ¿no? Así como
hay índices para determinar áreas susceptibles, ¿no? Que el CNP lo está generando, ¿no? Sin embargo, yo también podría reclasificar, ¿sí? Es decir, cuál es la zona más deslizable, ¿no? Es decir, la zona en donde más existe el tema de deslizamientos, ¿no? O en este caso, la zona en donde yo realmente puedo ubicar un relleno sanitario, como se observa allí, ¿no? De color rojo. También podemos aplicarlo para el tema de granjas solares. Por ejemplo, este es un estudio de Prieto del 2021 que lo realizó en México, en Chiapas. Y miren, sus salidas solamente son tres, ¿no? Es decir, bajo, moderado y alto, ¿no? Y aquí entra a tallar lo importante de saber cuáles son las zonas donde yo no puedo hacer tal actividad, ¿no? En este caso, donde las zonas donde no puedo instalar, por ejemplo, granjas solares, ¿no? Entonces, estas están de color celeste, como se observa aquí, y estas zonas en donde yo no puedo instalar, ¿no? Y todas estas zonas que están de color celeste, ahí no podría hacer actividad. Entonces, a todas mis capas yo lo puedo hacer un ERAIS y puedo quedarme solamente con las áreas que realmente podría evaluar y poder categorizar, como se observa acá, ¿no? Y obviamente ver qué variables son más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero evaluar el tema de energías solares, sí o sí tengo que considerar la variable de irradiancia, ¿no? Que es una variable muy fundamental. Luego, tendría que ver el tema de, una vez que yo sé qué criterios responden a mi objetivo, ¿no? Tendría que categorizarlos, ¿no? O saber, a qué intervalo va, ¿no? Es decir, por ejemplo, la radiación solar, ¿de qué rango a qué rango es aceptable para yo instalar una granja solar? La temperatura, la humedad relativa, el modelo digital de elevación o la pendiente, ¿no? Entonces, esto ya entra a tallar el tema de bastante lo que es revisión biográfica, ¿no? Es decir, ver qué estudios han demostrado que tener una temperatura de 17.1 a 27.8 es un rango óptimo para el tema de una granja solar, ¿no? Y así, ¿no? ¿Y cómo valida el método? El método en sí lo puedo validar, hay diferentes modos. En un principio se hacía de manera visual, es decir, tomar diferentes puntos e ir a hacer un reconocimiento, ¿no? Con un dron o si no de manera solamente de inspección y ver si es que realmente tu mapa calza o no calza, ¿no? Por ejemplo, si tengo 100 puntos de verificación, de estos 100 puntos, o sea, solamente el 80% corresponde a lo que dice el mapa. Entonces, mi mapa tiene un 80% de asertividad, ¿cierto? Y un 20% de error, que sería. Sin embargo, hay otras formas, ¿no? Como una curva, la curva ROC, por ejemplo, es bastante útil que se puede aplicar. Incluso se aplicó en uno de los estudios de relleno para ver si es que el mapa que he generado es viable o no, ¿no? Es decir, cuánto de asertividad tiene este mapa. Otro punto crítico es el tema de cuando yo voy a hacer el tema de la encuesta, ¿no? Es decir, si bien es cierto, yo elijo a los expertos, o yo busco a los expertos, reúno sus nombres, correos, me trato de contactar con ellos, sin embargo, hay que aplicar lo que es una encuesta, ¿no? Una encuesta en relación al objetivo que se tiene, ¿no? Y generalmente antes se hacía en Excel, o un formulario Google, o otro medio de manera más fácil o más interactiva para que el experto lo pueda llenar, ¿no? Y ahí realizaba el tema de la comparación pareada para que nos dé esos valores, ¿no? Que se necesitan. En este caso, solamente el experto tendría que llenar la parte superior, ¿no? Y si es que tenía algún nuevo criterio, lo podía agregar, ¿no? Ahí como se observa en esa fila, y en la columna llenar cada uno de los valores, haciendo la comparación con los valores o criterios anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llena esta matriz como tal? Siempre pensando en el objetivo, siempre hay que pensar de manera cualitativa antes de hacer la valoración como tal, y hago la comparación, ¿no? Si es que yo quiero ubicar un relleno sanitario, según mi criterio, según mi conocimiento, ¿no? Me pregunto, ¿no?
¿Cuál sería más importante, la precipitación o la humedad relativa, ¿no? Entonces comparo estas dos, siempre es la comparación de 2 a 2, ¿no? Y si yo digo que la C1, entonces lo coloco la C1, ¿no? Y si sigo preguntando, dentro de la humedad relativa, ¿no? Que es esta, la C2, versus la C3, digo, ¿cuál es más importante para un relleno sanitario? Y según mi perspectiva, para mí es la C3, y voy colocando la C3, ¿no? Este es de manera cualitativa para no poder confundirse, ¿no? Sin embargo, esto lo puedo hacer mentalmente. Y puedo rankear, ¿no? Es decir, poner un ranking para ver cuál variable es más importante con respecto a una a otra, ¿no? Sin embargo, la metodología de Satie, ¿no? Nos da una escala de valoración, ¿no? Es decir, una escala de valoración que tiene números fraccionarios, por un lado, que son de menor importancia, un valor neutral y un valor de mayor importancia, que son números enteros, ¿no? Entonces, muchos en literatura no usan el valor neutral. ¿Por qué? Porque por el tema de que si yo comparo una variable con respecto a otra variable, son igual. Entonces no hay una diferencia como tal, ¿no? Entonces lo coloco un valor neutral que es 1. Y justo esa se coloca en la diagonal de la matriz como tal, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que también hay estudios que, por ejemplo, si yo comparo precipitación con humedad relativa, hay estudios que lo colocan que ellos consideran que es un valor neutral, no optan ni por la primera ni por la segunda variable, ¿no? Pero en la mayoría, hablemos de mayoría, en la mayoría solamente lo recomendable sería trabajar con valores enteros, como dice acá, mayor importancia, y los valores de menor importancia son números fraccionarios. ¿Qué quiere decir esto? Si es que la primera variable que yo estoy comparando con la segunda es más importante, yo utilizaré valores enteros. Y si es menos importante, como lo que sucede en la humedad relativa versus la temperatura, sería un número fraccionario. Y eso lo puedo interpretar de la siguiente manera, ¿no? Es decir, si la precipitación es un valor 2, es decir, levemente alta, que la humedad relativa para un relleno sanitario, para ubicar un relleno sanitario, es decir, yo podría decir que es 2 veces más importante. Y mientras más me acerco al 9, es mucho más importante, ¿no? Y si sucede lo inverso, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, que la humedad relativa es 5 veces menos importante que la temperatura, ¿no? Entonces, valores enteros y valores fraccionarios que yo podría aplicar, ¿no? Entonces, es una metodología bastante sencilla, sin embargo, se puede ir mejorando. Y para hacer un repaso, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que tener nosotros nuestro objetivo, qué es lo que queremos, se puede aplicar para muchas cosas, en realidad, ¿no? Y dentro de este objetivo, ¿de qué depende, no? ¿De qué criterios, no? ¿De qué subcriterios lo puedo ir reclasificando más? ¿Y cuáles son mis alternativas, no? Es decir, ¿cuáles son mis salidas dentro de ello, no? Entonces, dentro de HP, tenemos que definir el problema, ¿no? Hacer la comparación de matrices, y para esta comparación necesitamos el panel de expertos, normalizar estos datos, ver vectores de priorización, el test de consistencia del panel de expertos y seleccionar el proceso, ¿no? Hacer el proceso, ¿no? Sin embargo, acá no olvidemos que la metodología también tiene que tener restricciones, ¿no? Y estas restricciones muchas veces no se consideran. Se pueden considerar antes, así como en el artículo de Solar, o se pueden considerar después. Es decir, después yo puedo hacer un gap a todas las capas que yo tengo, ¿no? Pues, ¿no? Dentro de rellenos sanitarios, yo puedo elegir muchas variables, me puedo hacer, leer la guía y ver si es que han considerado, por ejemplo, acuíferos, han considerado el tema de agua superficial, geología, elevación, aspecto, y dentro de estas variables lo puedo ir categorizando, ¿no? Y hacer la matriz de comparación pareada, ¿no? O puede hacer un flujograma como este, ¿no? Es decir, reviso literatura y veo cuáles son las variables
que realmente me sirven para el tema de ubicar un relleno sanitario y lo puedo trabajar de ese modo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 categorías como tal. Aquí solamente tenemos 2, ambiental y lo que es socioeconómico, ¿no? O incluso hay muchos trabajos que trabajan todos contra todos. Así, tengo 10 variables, hago la comparación mutua de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en QGIS, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar con el tema de la calculadora raster, es decir, dentro de la tabla de atributos podemos colocar un peso de valoración, podríamos hacerlo de esa manera, o dentro de de ArcGIS podríamos trabajar con la opción de overlay, ¿no? Es decir, más que todo el tema de superposición de capas, ¿no? Y así poder elegir o sobreponer estas capas para ver qué zonas cumplen con mi objetivo, ¿no? Porque estamos espacializando datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es todos contra todos, ¿no? Es decir, geología, distancia a vías, distancia a carreteras, a ríos, vegetación, pendiente, elevación, aspecto, reclasificación, y ya tengo mi mapa de idoneidad, ¿no? Es más general. Sin embargo, hay muchas variables que yo podría considerar, pero el tema es preguntarnos, ¿está disponible esta información? Es decir, ¿es accesible esa información? ¿O tendría que, por ejemplo, en el caso de geología, hacerme muchas calicatas y recién generar esa capa? Me tardaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay que trabajar con la información que se tiene disponible por ahora, a menos que generemos nosotros mismos nuestras capas, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de generación de capas, si hemos elegido cada una de las variables, nosotros tenemos que categorizarlas, ¿no? Tenemos que decir en función a nuestra salida, ¿no? Cuál es el rango adecuado, cuál es el rango no adecuado, ¿no? Y para que genere un mapa de salida, ¿no? Donde las áreas son altamente adecuadas o quizás no son adecuadas, ¿no? Categorizar como tal, ¿no? Y uniformizar. La idea es uniformizar cada uno de los criterios en función de mi salida de datos, ¿no? ¿Cómo generar capas y búsqueda de capas? Por ejemplo, en QS hay diferentes formas. Hay un plugin bastante bueno que se llama el DZSACA, ¿no? Bastante bueno. Y ahí puedo generar. Otro es el SCP, el Semi Automatic Classification Plugin. Es muy bueno también esto. Y yo puedo trabajar ya sean con polígonos o con puntos. Entonces, hay mucha información, hay muchos tutoriales para generar el tema de estas capas y poder tenerlo en cuenta como criterio, parte de la metodología. Base de datos, por ejemplo, como suelos, anteriormente lo había mencionado. El tema de datos climáticos, por ejemplo, si yo quiero saber el tema de temperatura, humedad relativa. Entonces, hay muchas bases de datos disponibles. Modelos de elevación digital, ¿no? Hay algunos links que lo van a poder ustedes revisar a mayor detalle y pueden descargar. Y aquí hay uno bastante que, en este caso, en el artículo de relleno para Chachapoyas, hemos ocupado, ¿no? Que es el tema de Alaska. Uso y cobertura del suelo también hay generado ya a nivel mundial, ¿no? Y que fácilmente nosotros podemos ir a descargar a través de estos links, ¿no? O generarlo, ¿no? Cada uno lo podría generar, ¿no? Dentro del caso de estudio que estamos viendo, ¿no? Nosotros podemos identificar acá de manera fácil el objetivo, ¿no? El objetivo que es el tema de ubicar un relleno sanitario como tal. Y para ubicar, nosotros hemos identificado esos criterios a través de una revisión bibliográfica, ¿no? Y le hemos categorizado en 3: físico, ambiental y socioeconómico, ¿no? Y hemos colocado las variables dentro de cada uno de estos, ¿no? Además de ello, también hemos considerado algo adicional, a diferencia de otros estudios, que hemos considerado el tema de la vida útil del relleno sanitario. Es decir, si mi población va a aumentar, va a crecer,
que es lógico, a 20 años. ¿En cuánto va a aumentar? En cuánto se proyecta hacer el tema de la generación per cápita de residuos sólidos, y si es que el área que yo tengo, es decir, las áreas idóneas, cumplen con esta categoría. Es decir, áreas que realmente reúnen 3.2 hectáreas, ¿no? 5 hectáreas mínimo para hacer un relleno sanitario. Entonces hemos agregado el tema de la proyección de la población y la generación per cápita, ¿no? Y todos los procesos que ya hemos estado viendo, ¿no? El tema de los expertos, el tema de los pesos que vamos a generar de los expertos, la consistencia de cada uno de los expertos evaluados, y tener las matrices para poder hacer el tema de la clasificación. ¿Cuáles han sido mis criterios? Si bien es cierto, son 3 grupos grandes, los subcriterios son los siguientes. Tenemos 7 físicos, ¿no? Acá están. Y en la guía, por ejemplo, había algo muy importante que ellos decían, el tema de la geología, ¿no? Entonces, la geología nosotros lo podemos descargar del Ministerio de Transportes. En su página web se puede descargar el tema de geología o las cartas geológicas, ¿no? El tema de la temperatura media anual, ¿no? Necesitamos saber el tema de precipitación. Por ejemplo, en la costa no sería muy importante el tema de precipitación, ¿no? Porque no hay el tema de lluvias, ¿no? Son casi nulas, ¿no? Sin embargo, en sierra y en selva, por ejemplo, esta variable es muy fundamental, ¿no? Por el tema de la generación de lixiviados, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, va a depender mucho, mucho depende de nuestra área de estudio para que estos criterios, en este caso subcriterios, se puedan ir agrupando, ¿no? Y así puedo considerar, por ejemplo, para el tema ambiental, para el tema socioeconómico, y tener una alternativa de salida. Es decir, en este caso tenemos 5, ¿no? Desde las áreas restringidas, áreas no adecuadas, marginal, moderado y altamente adecuadas. ¿Cómo hago el tema de procesamiento de datos? No tengo que buscar el tema de umbrales. En este caso se hizo la búsqueda de umbrales, ¿no? Y se categorizó en 4, ¿no? Es decir, desde no adecuado hasta altamente adecuado, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema de pendiente, mayor a 35 grados, es decir, no es adecuado, aquí es grados, es no adecuado. Y cuando es de 0 a 15, es decir, una pendiente suave, es decir, es altamente adecuado, ¿no? Y así puedo ir categorizando con el tema de textura, con el tipo de geología, ¿no? El tema de bosque, por ejemplo, ¿no? El tema de en bosque no puedo instalar un relleno sanitario, sobre el agua no puedo instalar un relleno sanitario, o cerca a este recurso hídrico, ¿no? No puedo instalarlo. Y otras variables sociales, por ejemplo, como el tema de centros turísticos, ¿no? Que se han considerado a fin de evitar futuros conflictos en el caso de elegir cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, una vez que se han generado, se han categorizado cada una de estas variables, lo que se hace es multiplicar por un peso ponderado, es decir, por un peso ponderado, y tener la generación de un nuevo mapa, ¿no? Un nuevo mapa para poder sobreponer, ¿no? Que lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a ir generando cada una de nuestras variables, y las variables tienen que ser categorizadas según el umbral que ellos tengan, ¿no? Van a ser categorizadas según la salida que hemos programado o hemos planeado en un principio, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tema de proximidad a aeropuertos, ¿no? Bastante se coloca la parte roja, es decir, no adecuado, ubicar un relleno sanitario como tal, ¿no? Igual también la parte de color oscuro que ustedes observan acá son zonas de áreas naturales protegidas, como restricción se consideró, y también la zona urbana de Chachapoyas, de Huancas, por aquí está el Penal y otros, ¿no? Y así con los centros turísticos, por ejemplo, acá el Mirador de Huancas, ¿no? Mismo Huancas y otros puntos turísticos que en ese tiempo se había considerado. Al final, nosotros vamos
yendo así como el cangrejo, es decir, de subcriterios a criterios, y vamos agrupando estas capas y tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una capa ya generalizada para el aspecto físico, para el ambiental y para el tema socioeconómico, ¿no? Y al final yo tengo que nuevamente agrupar estos tres criterios generales para poder saber cuál es en sí la idoneidad en mi área de estudio, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, la superposición, lo que voy a obtener es lo siguiente, ¿no? Es decir, obtengo diferentes sitios o áreas que reúnen ciertas condiciones para ubicar un relleno sanitario como tal, ¿no? Es decir, todos los de verde, verde oscuro, que no son pocos, son altamente adecuados. Este que dice altamente adecuado también se hizo un filtro, un filtro que se consideró que es el siguiente. Es decir, nuestra área mínima tenía que ser 3.2 hectáreas, según la proyección de la población, la generación, ¿no? A 20 años, ¿no? Al 2040, ¿no? Entonces, mínimo, nuestra área de relleno sanitario tendría que ser 3.2 hectáreas. Entonces, 3.2 hectáreas podría haber sido como un camino también, ¿no? Es decir, me hubiera salido así, un polígono así alargado, ¿no? Entonces, ahora, yo digo, ¿es viable o no es viable trabajar así en una área como tal, ¿no? Entonces, por lógica no es viable realizar un tipo de trabajo aquí, ¿no? Porque invertiría el tema de diseño, el tema de infraestructura, que no va a ser la adecuada para disponer, ¿no? Es decir, ¿cómo realizaría la disposición aquí de manera adecuada, ¿no? Entonces, se utilizó lo que es un factor de forma, ¿no? Es un factor de forma en la cual nosotros decíamos, si es que este factor de forma conocido como el Kc es menor a 1.5, lo íbamos a categorizar al altamente adecuado, ¿no? ¿No? Y es entre 1.75 a 2 o es mayor a 2, ¿no? Si era mayor a 2, es decir que descartábamos, ¿no? Porque era totalmente deforme el polígono que se había generado, ¿no? Y uno de los polígonos que mejor factor de forma ha tenido es el factor de forma, el área número 3, que está en el norte, más que superficie, que son 24 hectáreas, ha sido el tema de la forma, más circular, y también cuando se hizo la verificación, sí cumplía con el tema de proximidad, accesibilidad, incluso para poder ubicar un relleno sanitario como tal. Y al final se recomendó ello, ¿no? No se hizo la validación con la curva Rocca en este caso, sin embargo, se hizo una inspección visual como tal, es decir, fuimos a buscar esas áreas altamente adecuadas, porque eran pocas, y tomamos algunas fotos para ver si efectivamente estaba bien lo que hemos generado, ¿no? Entonces fuimos a Huancas, ¿no? Aquí está el área de 24 hectáreas que es altamente adecuado, ¿no? Sin embargo, hoy en día, estas áreas se han perdido su idoneidad, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de viviendas, por el tema de otras actividades que ya están realizando en la zona, y se debería actualizar el estudio como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí en Huancas, todas son estas áreas, reunidas en las condiciones adecuadas. El mismo Chachapoyas, ¿no? Por aquí está el aeropuerto, ¿no? Es decir, sí está dentro de la distancia como tal, es decir, mayor a los 3 kilómetros, y esta zona reunía la condición para hacer un relleno sanitario como tal, ¿no? También se hizo una sobreposición de áreas como áreas campesinas, para ver si es que hay problemas por el tema de terrenos y ello, y calzaba, ¿no? Es decir, había unas que se sobreponía, como acá se observa, y otras que realmente quedaban libres o disponibles para el tema de una propuesta formal, ¿no? Aquí hay una zona en mismo Chachapoyas, bastante cerca,
y tiene el tema de accesibilidad, por acá hay una pista, por acá hay una pista. Sin embargo, al día de hoy ya esta zona ya ha perdido el tema de idoneidad porque ya está en el tema de urbanizando, ¿no? Y así se va perdiendo, ¿no? Esta es la foto general en su tiempo que se había tomado. Estas son otras zonas de Chachapoyas. Y más o menos para indicar lo siguiente, que se utilizaron 7 criterios para esta zona de estudio, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay criterios que hubieran sido muy buenos ubicar, por ejemplo, con el tema de la dirección del viento, ¿no? Porque este criterio es bastante importante por el tema de los gases que va liberando el tema de los rellenos sanitarios, ¿no? Es decir, ¿qué dirección de viento predominante tiene la zona de estudio que me ha salido altamente adecuado, ¿no? Es decir, es al norte, según la rosa de vientos que se tenga, ¿no? Pero este dato no es, no está disponible como tal, ¿no? Porque tendríamos que tener estaciones meteorológicas distribuidas, por el tema también que deberíamos tener esa capa como tal, ¿no? Y saber cómo es la dirección del viento predominante, ¿no? Alrededor de un año que se hacen los estudios, ¿no? Por ejemplo, otro criterio físico que hubiera sido muy bueno evaluar el tema de la napa freática, ¿no? Porque, sin embargo, los rellenos sanitarios como tal también representan un riesgo al agua. Sin embargo, esta variable no está disponible, pero quizás en otras áreas de estudio sí hay un estudio general que se podría interpolar estos datos y generar esa capa como tal, ¿no? 3 criterios ambientales que se aplicaron y 4 criterios socioeconómicos, ¿no? Y otras áreas de sobreposición que también se realizaron, ¿no? En este caso solamente hemos trabajado con 7 especialistas, ¿no? Y esto es uno de los límites, limitaciones del estudio que se tiene, ¿no? Porque quizás se hubiera invitado también a que llenen la encuesta tomadores de decisiones, solamente eran dos tomadores de decisiones, sino más quizás. Sin embargo, 7 han sido los que realmente han cumplido con el criterio de análisis de consistencia, ¿no? Dentro de la matriz, ¿no? Como tal, ¿no? Y dentro del tema de idoneidad, dentro del área de estudio, solamente el 0.9% podría servir, esa palabra siempre, podría servir para ubicar un relleno sanitario como tal, ¿no? Y lo demás ya se va categorizando en moderada o medianamente alta, ¿no? 12 sitios muy adecuados, ¿no? Con nuestro límite de polígono alrededor de 3.2 hectáreas, y huancas con gran potencial de poder instalar allí, ¿no? Entonces, hay que entender que dentro de los rellenos sanitarios como tal, si bien es cierto, esta es una metodología que nos da una sugerencia, es una herramienta de gestión como sugerencia, más no es definitoria, ¿no? Es decir, te indica qué posibilidades podrías ubicar, en este caso el relleno sanitario. Sin embargo, se tienen que hacer otros estudios, ¿no? Otros estudios, por ejemplo, con el tema de la napa freática, hacer calicatas, ¿no? De repente también ver el tema de la biodiversidad, ¿no? De repente estamos afectando a otras especies. Entonces, hay otros estudios más puntuales o mayor detalle que se deberían aplicar antes de elegir un área como tal, ¿no? No por el hecho de que ya está disponible esta área y ahí voy a hacer una infraestructura como tal, ¿no? Se puede automatizar hoy en día el tema de estos pesos. Hay acá hay ciertos códigos en R y también hay en Python, en la cual ya sistematizaron lo que son estos pesos como tal de cada uno de los expertos. Y varios artículos mencionan que es mucho mejor que trabajar de la manera tradicional que se estaba realizando con el tema de un Excel u otra forma de manera directa, ¿no? O con un consenso que antiguamente se realizaba, ¿no? Esas son las áreas como tal, ¿no? Entonces, hay áreas que, por ejemplo, acá hay una quebrada, ¿no? Y dice no adecuado, acá hay una carretera no adecuado, ¿no?
Sin embargo, las áreas libres sí reúnen las condiciones para ubicar como tal, ¿no? ¿No? Y vuelvo a repetir aquí, es importante, por ejemplo, considerar el tema de la dirección del viento, aquí en la rosa de vientos, que lamentablemente esta capa no tenemos espacializada en toda la región, en todo el país, para poder trabajarlo, ¿no? Hay uno que es el atlas eólico, así como hay el atlas solar, que es libre. Sin embargo, la resolución es el problema. La resolución espacial es muy gruesa y muchas veces es algo irreal considerar esa capa, ¿no? Como tal. Y la encuesta que se está compartiendo, ¿no? Entonces, yo he dejado en el Drive una carpeta como tal, y allí podemos hacer lo que es una práctica. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Hasta ahora, a ver, los escucho. Si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud con la parte teórica y el caso de estudio. Sí, estimado John C., muchas gracias por tu presentación. Tenemos una pregunta acá en el chat que nos dice, ¿tiene un manual para el procesamiento de datos en este tipo de análisis? Sí, ahí en el Drive yo he subido un manual. Hay en referencias, en la carpeta de referencias. Ahí están los dos artículos con los cuales hemos estado trabajando. Y hay un manual con la calculadora raster que se puede hacer para QGIS, ¿no? Es un manual bastante didáctico, es para el tema de la reclasificación más que todo, y para el tema de la sobreposición, ¿no? Entonces acá lo hacen con calculadora raster, y los pasos son los mismos que se hace con cualquier otro software, ¿no? Entonces, es una guía bastante buena que lo puedes emplear, lo puedes utilizar. Y en nuestro caso, en la práctica, yo subí datos, práctica MCA, dice. Hay una carpeta como tal. Hay una carpeta que dice raster, hay datos raster, shape, que están los datos shape del área de estudio, y los criterios que vamos a ir agregando cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a ir agregando. Tenemos hasta las 18:30. Vamos a hacerlo solamente de un modelo como tal. Estimado, si es que podemos también pasar acá una pregunta por Sí, parte sí. del coleguita acá de manera presencial. ¿Qué tal, John? Sí, te saluda el profesor Moncada. Sí, Este, profesor, dígame, lo escucho. bueno, te felicito pues tus avances que estoy siendo testigo. Parece que ha tenido eco esta investigación porque tengo entendido que la municipalidad ya ha presentado un expediente técnico y así como lo he visto, han elegido el sector de Huancas. Y me parece que se supone que ha sido de algún apoyo estos estudios porque o no tiene nada que ver la elección municipal con su estudio de ustedes. Es muy probable, doctor, que se haya tomado como referencia. Sería bueno revisar porque en un principio también estuvieron en contacto con nosotros, ahí con el laboratorio, y siempre se estaba dando soporte a ellos con la información que habían solicitado, indicando también las limitaciones que tiene la investigación, y también mencionando que se deberían hacer más estudios siempre en las áreas que nosotros hemos, en este caso, detectado, ¿no? Qué bueno si es que lo han tomado como referencia. Vuelvo a repetir, se necesitan más estudios, más puntuales, pero ya es una base, a diferencia de la guía general que tiene el MINAM, que también nos sirve mucho para tener el tema de las restricciones y considerar ciertas variables que muchas veces en bibliografía no encontramos como tal, ¿sí? Sin embargo, y ya con esto nos podemos tomar una decisión como tal, ¿no? Sí, no sé si hay alguna otra inquietud, algún comentario.
Bueno, Eso sería todo por parte de las preguntas del público presente y también por parte del MIT, estimado Johnson. ok, entonces vamos a revisar la carpeta. Yo había compartido esa carpeta de práctica MSA y ahí tenemos umbrales de unidad, ¿no? En realidad aquí deberíamos tener experto 1, 2, 3 y así la cantidad de expertos necesarios, ¿no? Y al final hacer un resumen de cada uno de los pesos que vamos generando como tal, ¿no? En este caso, ya los pesos tenemos definidos por cada subcriterio y también por criterio, los 3 criterios principales. Y vamos a hacer el tema de una reclasificación de cada uno de las variables. Y al final vamos a generar lo que es un submodelo, en este caso, submodelo físico, ¿no? Para idoneidad, ¿no? Según los pesos, ¿no? Y la idea es generar las áreas, ¿no? Que ya lo pueden ir generando más adelante. Y aquí están los umbrales que he considerado, ¿no? Es decir, solamente 3 para físico, 3 para ambiental y 3 para socioeconómico. Entonces, dentro de la carpeta tenemos un MXD y tenemos un QGZ, que es de QGIS. En este caso vamos a hacerlo con MCA. El manual de QGIS lo estoy dejando ahí. Igual los pasos son muy iguales, similares, como tal. Y básicamente cuando ustedes abren el ArcGIS como tal, van a encontrar este data frame, ¿no? Los data frames que observamos en este modo. Y ya está categorizado para las 9 variables que tenemos acá, ¿no? Como tal. Entonces, yo me voy a conectar a la carpeta. En este caso, la recomendación siempre es trabajar en escritorio, ¿no? Siempre trabajar en escritorio. Y aquí está mi carpeta conectado. Y yo voy a buscar este archivo como tal. En este caso es altitud. Sé que está acá en raster. Y aquí está altitud. Y se me tienen que actualizar las demás. Igual también área de estudio. Voy a hacer un clic. Voy a buscar en Shape. Y área de estudio con un buffer de 100 metros, ¿no? En este caso tiene un buffer de 100 metros para poder trabajar, ¿no? Y al final hacer el corte para cada uno, ¿no? Tenemos un vector como tal que sería el límite y tenemos tenemos el raster que sería altitud. Y lo que me dice acá tenemos que categorizar, ¿no? En este caso hay que categorizarlo en 4 partes, como se observa acá, elevación. Vamos a colorear esto. Elevación. Y vamos a ir a la herramienta reclasificar, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar acá de manera directa o puedo cambiar de vista en Data View, ¿no? Y puedo ir a Spatial Analysis. A ver, vamos viendo acá. Vamos a ir a reclasificar. Y vamos a arrastrar este archivo que es altitud, ¿no? Lo tengo que clasificar en 4, en este caso. Ok, nuevamente vuelvo y aquí veo mi Excel, ¿no? Tengo categorías de 2000, 2800, no, 1000, 1800, a ver, 1000. Tengo a partir de 2000, entonces en este caso voy a colocar 2000. Entonces, 2000, tengo 2800, 2800. Y el siguiente es 3200, ¿no? 3200. Y aquí siempre coloco un valor mucho más que el valor límite, en este caso, que es 3438, luego poner 3500. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, desde 1480 a 2000, tengo que considerar un S3, ¿cierto? En este caso sería 3. Vamos a poner acá para no equivocarse. 2, esto sería 1. Acá. ¿Ya?
sería 3. De 2000 a 2800 sería 4. De 2800 a 3000 sería 2. Y mayor a 3200 sería 1. ¿Ok? Y lo doy. Acá lo puedo guardar de manera directa o lo puedo dar OK para que se guarde de manera temporal y luego exportar. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, anteriormente les habían indicado, de que las variables tienen que ser, tienen que estar homogéneas, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero a esto? Que tienen que estar a la misma resolución, la misma proyección, ¿no? En este caso es 18S, está una resolución de 30 por 30 metros, ¿no? Entonces, esta lo puedo guardar, dates por date, y lo voy a guardar con un código para que yo pueda reconocer de manera rápida, ¿no? En este caso, un elevation, y voy a buscar mi carpeta, voy a ir a criterios, en este criterio reclasificados, añado, y voy a dar aquí, ¿no? Save, OK, si quiero que aparezca, OK, y elimino esto, y tengo como tal la reclasificación, ¿no? Aquí también lo que puedo hacer es generar un Hillshade por temas de vista nomás. A partir del modelo digital de elevación. OK. Y esto lo voy a colocar sobre cada una de las, de los criterios que voy a generar, ¿no? Entonces acá le voy a dar un cúbico y acá le voy a dar 90%. Aplicamos. OK. Y esto lo voy a poner ahí, ¿no? Entonces voy a regresar a otra vista. Desactivo esto y lo doy a un toque. Entonces ahí voy teniendo el primer, ¿no? En este caso solamente vamos a hacer de 3 de los primeros para físico. Lo vamos a ir reclasificando, ¿ya? Entonces el siguiente, voy a cambiar acá nombre, el de acá sería 1. El siguiente es este. Sería 2. Y aquí me dice que es la pendiente, ¿cierto? Entonces en la pendiente yo tengo que reclasificarlo. En este caso es en grado. Acá. Pendiente. Hay que generar primero la pendiente. Y hay una opción de search. Aquí escribo slope. Slope 3D análisis. Y tengo que hacer clic en donde voy a trabajar. ¿Sí? Lo ideal es trabajar en el modo de vista acá. Aquí está. Okay. Generando dos. Un momento. Okay. Y aquí voy a arrastrar lo que es altitud. Lo voy a dejar así por defecto. OK. Ahí. Y lo voy a dar OK. Y genero la pendiente, ¿no? Esta pendiente, si se dan cuenta, es no lo he guardado todavía en mi carpeta de trabajo, pero lo puedo ir reclasificando. 4 en este caso. OK, y vuelvo nuevamente. Y aquí voy considerando lo siguiente, ¿no? En este caso es 15 de 25 a 35. 15, 25, 35. Entonces, 15, 25, 35. Y lo doy un rango más, 80, por ejemplo. Entonces, de 0 a 15, tenemos el valor de 4. Y así voy. 4, 3, 2, 1. Saca 4, 3, 2 y 1. Y lo doy OK. Elimino. Voy a guardar esto. Sigo en la misma carpeta. Criterios reclasificados. Y me fijo, sí o sí seguimos trabajando con una resolución de 30 metros. Siempre eso, ¿no? Y utilizo este código 2 pendiente.
para no poder equivocarme, algo así. Ok, doy save, ok, quiero que aparezca, sí, okay. Y elimino el que ya no me sigue, ¿no? Muy bien, vuelvo a la siguiente vista. También puedo arrastrar este Hill Shade acá. Uh-huh. Y ya tenemos esta variable como tal, ¿no? Ahora vamos a la otra variable que sería la 3. En este caso es proximidad a fallas geológicas, que también la guía, en este caso la guía sí lo recomienda, que se debería considerar el tema de proximidad a fallas geológicas. Y esta proximidad que nos da como tal es un vector, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese vector? Voy a mi carpeta, en práctica, shape, y aquí está fallas geológicas, y arrastro en donde está. Voy a vista de trabajo. Miren, estas fallas geológicas como tal, es de toda una hoja cartográfica, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es cortarlo. Procesamiento, clip. Entonces voy a fallas geológicas y voy a mi área de estudio, ¿no? Mi clip, corto, elimino esto y me quedo solamente con fallas geológicas. Voy a zoom to layer. Esas son las fallas geológicas que tengo. Borro esto, voy a guardar este nuevo archivo y lo voy a guardar en Shape. Entonces aquí siempre que tienen que tener en cuenta es el orden. La orden, ¿no? Ok. Y lo doy aquí. Elimino lo que ya no me sirve. Y ahora, aquí sí tengo que aplicar, como es un vector, lo tengo que convertir a raster. Una opción sería que yo podría hacer un buffer, es decir, hago un buffer 1, 2, 3 y así va sucesivamente. Lo transformo a raster. U otra opción sería que yo, en este caso, haga el tema de una distancia euclidiana, ¿no? Entonces, voy a Spatial Analysis Tools y en esto, en distancia, hay una opción distancia, Euclidean distancia, ¿no? Euclidean distancia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que fijarme acá? Que también, si es que yo estoy trabajando con metros, kilómetros, ¿no? Es decir, que mi archivo, en este caso mi vector, también esté en proyectado, ¿no? Es decir, en UTM, ¿no? Entonces yo voy a Source y miren, sí, efectivamente está. Si no estaría, por ejemplo, en geográficas, tendría que convertirlo, ¿no? O proyectarlo, en ese sentido, ¿no? Entonces todo tiene que estar en un solo sistema de proyección. Si no, error genera, ¿no? Entonces cierro, sí está. Voy a fallas geológicas. Ok. La resolución acá, en este caso, voy a utilizar la resolución de la altitud, arrastro. Y aquí en Environment, en Extenso, voy a elegir lo que es mi área de estudio. En este caso, mi área de estudio que es de un buffer de 100. ¿Ok? Y lo doy OK. Espera un momento. Ya está. Ahora, lo que tengo que hacer es cortarlo. Hay una forma de cortarlo. Hago clic acá. Selecciono mi área de estudio y voy acá a Imagine Analysis. Esta función está aquí, al pie de Windows, en Windows, Imagine Analysis, Euclidean Distance, y hago clic, la tijerita, ¿no? Elimino la que no me sirve, desactivo, y ahora tengo que reclasificar este archivo, ¿no? Esta nueva capa. Reclasificar, voy a Euclidean Distance, y clasificar, nuevamente en este caso es 4, OK, clasificar, y veo los criterios, ¿no? Me dice que es de 300 1000, porque son kilómetros, 300 metros sería 1000, 2000. 300, 1000, 2000,
Y el de acá lo voy a poner mucho mayor, ¿no? Era 14.142, 15.000, vamos a poner, ok. Y la idoneidad de 0 a menor a 0 es 1, entonces bueno, se mantiene. Y lo doy ok. Borro aquí, ya no me sirve eso, y voy a exportar esto, ¿no? Voy en esta forma y me voy a mi carpeta donde dice, en este caso, criterios reclasificados, y voy trabajando con el código, ¿no? 3 fallas y pego. Ok, resolución a 30 igual, y ya tengo reclasificado, elimino con la parte inferior, copio el hill shade en la parte superior y ya está. Entonces, ya tengo los tres criterios con los cuales vamos a hacer una superposición, ¿no? Y ver qué son, ¿no? Así, de ese modo, así como en vector y en raster, tengo que hacer para los siguientes 6, siguiendo esta tabla, ¿no? En esta tabla. En este caso, como ya hicimos estos tres, nosotros podemos ir acá a pesos y podemos decir que cada criterio dentro del físico tiene los siguientes pesos como tal. Entonces voy acá a considerar. Voy a ir acá en donde dice Spatial Analysis, Overlay, y aquí dice Weighting Overlay, ¿no? Entonces en este caso yo voy a ponerlo a una sola. Voy a considerar este data frame como mi modelo físico. ¿Qué es esto? Sí, vamos a contar el modelo físico, ¿no? Y aquí voy a colocar fallas, voy a colocar el tema de pendiente y el tema de la otra variable que tenía lo que es elevación. Pues aquí voy a cambiar de vista esta función y ya tengo los tres, ¿no? Entonces aquí en Overlay, voy agregando cada uno de estos en el orden, ¿no? Quiero los valores de este, siguiente, luego voy agregando el siguiente, y siguiente también en fallas. Okay. Entonces aquí lo que tengo que revisar es, antes de colocar los pesos, que correspondan, ¿no? Valores del archivo y los valores escalados, ¿no? Entonces sí corresponde, reviso eso porque a veces se modifica, y aquí voy a los pesos que me ha dado el Excel, ¿no? En este caso 16, voy a colocar un valor 16 para pendiente, para elevación, para pendiente un 54, redondeando, y aquí faltaría 30, ¿cierto? Tiene que llegar al 100%. Lo voy a dar OK. Y aquí me saldría lo que es mi, vamos a poner el fill shade acá. Esto sería mi idoneidad, pero con respecto solo al criterio de lo que es físico, ¿no? Es decir, a este valor que es físico, ¿no? Según físico, todas las zonas de color verde vamos a quitarlo acá. Todas las zonas de color verde son áreas donde se podría ubicar, ¿no? Entonces, el relleno sanitario como tal, es decir, podría ser acá, según ese criterio físico y según tres variables, ¿no? O tres subcriterios, ¿no? Bajo estos criterios. Por eso es la necesidad de que nosotros podamos considerar más criterios y que estos criterios se ajusten a nuestro objetivo, ¿no?
quiero para especies forestales o quiero para sembrar cultivos, entonces tengo que elegir más importantes serán el mayor cantidad de criterios edafológicos, ¿no? A diferencia de estudios como rellenos sanitarios u otros, ¿no? Entonces va a depender mucho del objetivo. Y este se va a ir filtrando según la categorización que ustedes puedan considerar, ¿no? Y aquí nosotros podemos convertirlo esto a raster, a polígono, ¿no? O en todo caso, ya sabemos que por cada criterio tenemos estos valores, ¿no? Y sabemos que un píxel vale 30, serían 90 metros cuadrados, y ya podríamos calcular cuánto de área representa cada una de las categorías reclasificadas. Y así tendríamos que hacer para los demás. No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí sería. Toda esa información está ahí en esa carpeta que dice práctica MSA. Y podríamos ir guardando, ¿no? Entonces por eso es la necesidad de crear más carpetas. Yo, por ejemplo, guardé acá uno que dice modelos. Y aquí voy guardando modelos, añadir, y guardo indicando uno que sea el modelo físico, ¿no? Y así tengo que tener de los dos que estarían pendientes. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Hola. Bastante claro, ingeniero Jonsi. Agradecerte por tu presentación y a todos los ponentes del día de hoy. De esta manera damos por finalizado nuestro segundo día de Jornada Internacional de Talleres y les esperamos el día de mañana nuevamente a partir de las 8:30 de la mañana. Eso sería todo. Muchas gracias a todos.